La liberación anticipada de los presos de ETA copa la actualidad política y social de las últimas jornadas. Es grave que el Gobierno cuele esta indignidad aprovechando de forma maliciosa la transposición de una directiva europea. Señoras, señores, están en el análisis. Hoy es jueves 10 de octubre. Tenemos muchos asuntos que tratar, así que pasen y vean. Sean bienvenidos. No puedo perdonar a mis secuestradores. Esta frase tan dura, tan fuerte, tan pesada, tan lapidaria, tan humana y tan real fue pronunciada por el industrial soriano Emiliano Revilla. Secuestrado, permaneció retenido por sus captores durante 249 días. 249 días encerrado, en un zulo de 2 metros de largo por 1 de ancho, sin saber si iba a vivir para contarlo o no. Despertando cada mañana pensando que aquel amanecer que no podía ver quizá fuera el último. Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero, decía en uno de sus poemas Santa Teresa. Muero porque no muero. ¿Cuántas veces pensaría eso don Emiliano durante los 249 días que duró su cautiverio? El secuestro de Revilla fue el tercero más largo llevado a cabo por la banda terrorista ETA. Por cierto, en el secuestro del soriano Revilla colaboró, y así está demostrado, porque cumplió 6 años de condena, a pesar de que la Audiencia Nacional le condenó a 14 años de prisión en 1994, decíamos que colaboró en el secuestro de Revilla el que fuera abogado de Carles Puigdemont en 2017, Gonzalo Boye. Boye ha defendido también como letrado, entre otros, al narcotraficante Sito Miñanco. O a Pablo González, el español acusado de ser un espía ruso detenido en Polonia en febrero de 2022 y que ha vuelto a salir a la palestra hace escasos días porque, a pesar de que se desmintió todo aquello, ahora hay quien dice que efectivamente era un espía que facilitó mucha información, incluidos informes médicos, del fallecido en extrañas circunstancias opositor al régimen ruso, Alexei Navalny. Pero hoy tenemos que hablar de ETA y de su relación con nuestra provincia porque, desgraciadamente, dejó más huellas de sangre en Soria, como el atentado en la casa cuartel de Ágreda con un coche cargado con más de 30 kilos de explosivos. Afortunadamente, solo se saldó con la mujer de un guardia civil herida leve, aunque pudo haber sido peor ya que la zona era especialmente transitada. Intencionalidad había. Este luctuoso hecho sucedió el 16 de julio del año 2000. Fue ordenado por Francisco Javier García Gaztelu, más conocido como Chapote. Y quien presidía en aquel momento la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, el ponente que puso sobre la mesa los fundamentos jurídicos de la sentencia, fue Fernando Grande Marlaska, actual ministro del Interior del Gobierno de España. Ahora, Chapote, que asesinó también a Miguel Ángel Blanco y a otra docena de personas, podría haber reducido su condena y salir en libertad en 2025. Él y, como les decimos, otros casi 50 terroristas que verán reducidas sus penas hasta en 380 años de cárcel. Y todo ello porque el Congreso de los Diputados, en masa, sin lectura ni reflexión, aprobó la modificación de la Ley 7/2014 del 12 de noviembre sobre el intercambio de información de antecedentes penales. Una ley aparentemente inofensiva que buscaba ceñirse a una normativa europea en vigor. Una ley presentada por el Gobierno y Bildu que avaló con mayoría el Congreso. Todo el Congreso, con el Partido Popular y Vox incluidos. Ahora, estos dos últimos partidos denuncian haber sido engañados, haber caído en una trampa. La trampa de no leer con detenimiento el documento que se les presentó o de no haberlo analizado con su equipo jurídico. La adaptación de una normativa europea ahora dejará en la libertad a medio centenar de terroristas de ETA con delitos de sangre en sus manos. Un eufemismo para hablar de asesinatos. ¿Tiene esta situación solución? ¿Sirve simplemente pedir perdón por el equívoco? ¿Quién tiene más culpa, el que prende el fuego o el que no lo apaga? ¿Qué opinan ustedes?
Recibimos, como les decíamos, al primer invitado de esta tarde. Recibimos a Benito Serrano, que es presidente de la Diputación de Soria y también presidente del Partido Popular en Soria. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues muchísimas gracias por invitarme. Decíamos también presidente del Partido Popular en Soria porque la actualidad manda y conocíamos esa noticia de que el Congreso, en masa podemos decir, votaba a favor de esa reforma, de esa ley que va a permitir que casi medio centenar de presos de ETA queden en libertad antes de lo previsto, según las condenas de cada uno de ellos. Incluso tenemos ese ejemplo de Chapote, que quedaría en libertad en 2025. Si le parece, Benito, comenzamos hablando de este tema y lo hacemos con unas declaraciones, antes de entrar en harina, de Alicia García, la portavoz del Partido Popular en el Senado. Solicitamos la retirada del proyecto de ley orgánica referente al Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales. Miren, en este proyecto se han incorporado dos enmiendas en el trámite del Congreso que suponen otorgar en la práctica unos beneficios penales a terroristas de ETA que están cumpliendo condena por sus crímenes y que nos parecen inasumibles y de una extrema gravedad. En Junta de Portavoces y en virtud del artículo 125 hemos intentado subsanar esta situación ofreciendo al resto de los grupos una propuesta de modificación para eliminar los artículos 12 y 14 del texto del proyecto. No hemos conseguido este apoyo, pero sí queremos, con esta retirada, dar todo el margen posible dentro del plazo de urgencia de este proyecto. Pues estas eran las palabras de Alicia García en esta situación. Benito, como presidente del Partido Popular de Soria, ¿cómo valora este hecho? Bueno, antes de empezar, permíteme que te dé la bienvenida, ya que estás Muchas de vuelta, gracias. y además también que te felicite por tu nombramiento de directora de comunicación de aquí del Canal 9. Muchas gracias, es un Benito. placer volver a tenerte, además, después de una bonita experiencia de haber sido madre, ¿no? En cuanto a esto, que es bastante más serio, ¿no? Yo la verdad que ayer me quedé un poco perplejo cuando veo la noticia de que se ha votado en el Congreso, además, como dices, por una mayoría, y es algo incomprensible, ¿no? Y luego ves todo lo que ocurre posteriormente, como el Partido Popular se dan cuenta de que les han metido dos artículos que, bueno, pues vienen a posibilitar, que un gran número de presos de ETA se pongan en la calle, y cómo desde el Partido Popular se intenta dar la vuelta, se va a Junta de Portavoces y, bueno, pues no se consigue, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, sale el presidente del partido, es cierto, pidiendo perdón por este error, porque hay que reconocer que es un error y así se ha explicado, pero yo creo que el foco hay que ponerlo en quien consiente que el error siga perpetrándose, ¿no? Porque al final es el Partido Socialista el que no ha querido enmendar ese error, y es el Partido Socialista el que metió esos dos artículos, por decirlo de alguna forma y para entendernos todos, por la puerta de atrás. Entonces, algo que se iba a votar que no tenía esa trascendencia, al final resulta que se vota con esos dos artículos, que supone esa trascendencia que va a permitir la excarcelación de todos estos terroristas que tienen delitos de sangre y muertos en sus espaldas. Entonces, insisto, yo creo que una vez visto todo el recorrido, pues hay que pedirle al Partido Socialista que vuelva otra vez a esa senda de los acuerdos, de los grandes acuerdos de Estados institucionales, y que pues se permita y se consiga que estos presos cumplan con las penas que tenían establecidas en el momento en el que se establecieron, que no se cambien las reglas del juego posteriormente, ¿no? Yo ayer tuve la ocasión de escuchar en los medios de comunicación a la hermana de Miguel Ángel Blanco y alguna víctima más, ¿no? A la presidenta de Víctimas del Terrorismo, y realmente si no tienes la oportunidad de escuchar a las víctimas del terrorismo es muy difícil ponerte en su pellejo, ¿no? Yo he tenido la ocasión en determinados foros de escucharles, y creo que lo que ayer se produjo es una muy mala noticia, es
una noticia terrible para todas las familias víctimas del terrorismo, pero también es una noticia terrible para todos los españoles de bien. Comentaba antes y hacía mención a esas palabras del señor Feijóo, las tenemos también recogidas, así que si le parece, las escuchamos. Es grave que el Gobierno cuele esta indignidad aprovechando de forma maliciosa la transposición de una directiva europea. Es absolutamente lamentable. Es obvio que ningún sentido del voto del Partido Popular habría cambiado la realidad que tenemos hoy, porque el Gobierno tiene apoyos suficientes en la Cámara, en el Congreso, para aprobar esta o cualquier otra ley. Pero lo que es evidente es que hemos cometido un error y los errores necesitan una rectificación. También quiero decirles, para finalizar, hay un abismo moral entre un error en una tramitación parlamentaria y la voluntad deliberada de sacar de la cárcel los presos condenados por asesinatos pertenecientes a ETA para mantener al señor Sánchez en el Gobierno. En consecuencia, busquemos soluciones. La solución es retirar esa enmienda y se acabó el problema. La solución, decía Feijóo, retirar esa enmienda y se acabó el problema. ¿Existe la posibilidad? ¿Todavía estamos a tiempo? Igual que se ha hecho, se quita. O sea, y de hecho lo explicaba antes también Alicia, ¿no? Se ha intentado, se reunió la Junta de Portavoces, esto hay que votarlo, es decir, bueno, hasta que no se produzca la votación, si se quiere, se puede rehacer esto, ¿no? Simplemente que yo creo que lo que dice el presidente Feijóo está muy claro, ¿no? Al final hay que tener voluntad, y aquí la voluntad era la que se ha expresado, la voluntad era hacerlo. Entonces, si la voluntad era hacerlo, es muy difícil que una vez que se han salido con la suya, esto lo puedas otra vez volver, ¿no? Porque no hay espíritu de rectificar, porque no, realmente se ha conseguido lo que perseguía el Partido Socialista, ¿no? Y luego también hablaba el presidente de ese abismo moral. Es que realmente esto es inmoral lo que aquí se está haciendo, porque se está comprando para seguir en el Gobierno, para seguir apoyando al presidente Sánchez, no ya al Partido Socialista, sino al presidente Sánchez, porque el Partido Socialista prácticamente ahora mismo en España está desaparecido. Aquí hay un presidente que manda por encima de todo, que además va a una reelección única en el que todos los atisbos de discrepancia van a ser eliminados, y eso yo creo que tiene ese comportamiento tiene un nombre, ¿no? Entonces, ese atisbo o abismo moral va a llevarnos a que no hay ninguna voluntad de cambiar esto, y no la hay, y ayer lo vimos, y por eso no se va a hacer, porque es cierto lo que dice el presidente, aunque no hubiese votado el PP, hubiese salido adelante, porque tienen los apoyos necesarios, porque es lo que se está comprando. Aquí se está comprando, igual que con la financiación, igual que con otras cosas, se están comprando apoyos. Pero, bueno, en este caso, insisto, creo que el foco está en el que busca esos apoyos. Luego puede haber habido un error, sí, es verdad, y hay que pedir perdón y se ha perdido, y se ha pedido, y hay que rectificar, ¿no? Y hay que intentar volver esto, y hay que, a la opinión pública, hay que también enseñarle las herramientas que se han puesto para intentar revertir esto. Pero una vez puesto, ya es la mayoría de votos, y la mayoría de votos ahora mismo la tiene Pedro Sánchez con todo su abanico de apoyos, ¿no? Bueno, pues ahí queda esa valoración. Benito, vamos a cambiar de tema, vamos a tratar de hablar de temas un poco más amables. Es la primera entrevista que tenemos con Benito Serrano, presidente de la Diputación, en este nuevo programa. Después del verano vuelve el curso político. El curso de la Diputación podemos decir que tampoco es que pare en verano, pero bueno, tomando el símil de las escuelas, comenzábamos ahora en septiembre. ¿Cómo se plantea este nuevo año? Bueno, la Diputación es cierto que no para en verano, y además te diré que casi la vorágine más grande de trabajo la tiene en verano, porque no solamente atiendes a lo que son los proyectos de la Diputación, sino también pues a todos esos pueblos que entran en fiestas, que tienen muchos más problemas durante estos 2 meses de agua, de servicios, porque se multiplica la población, y bueno, y tenemos que estar ahí, ¿no?, para solucionar esos problemas, pero a la vez
tienes que seguir tramitando los grandes proyectos que tienes en mente, ¿no? Y que estás trabajando. Entonces, bueno, nosotros, la labor que hace la Diputación, esos proyectos que al principio, cuando empieza el curso político, que insisto, yo creo que nosotros lo tenemos más con la aprobación del presupuesto, que es donde marcas un poco los criterios, ¿no? que vas y los proyectos que vas a desarrollar, pero ahora mismo, bueno, pues seguir incidiendo en esa lucha que tenemos con el desarrollo rural, con toda la lucha contra la despoblación, con todos esos proyectos que luego imagino que hablaremos de ellos más adelante, ¿no? Con todo lo que es la promoción económica, todo lo que es promocionar nuestra provincia, nuestros empresarios, nuestros vecinos y procurar ese desarrollo económico en el que también tenemos competencias desde la Diputación. Y todas las infraestructuras, carreteras y todos los servicios públicos que, como te digo, en nuestros pueblos pequeñitos, fíjate que hay pueblos que igual tienen 6 o 7 habitantes en invierno y se nos van a los 200 o 300 en verano. Y eso es muy complicado, eso es muy complicado de atender. Tenemos que estar también con todos esos servicios y con todas esas infraestructuras al día. Aquí, que no falte el agua, que no falte que la depuración en los pueblos que tienen depuradora, que no falte la basura, que se recoja en los días señalados. Luego nos vienen días de fiesta, días de más movimiento. Unos pueblos cesan la actividad, otros la inician, con lo cual tienes que estar también ahí un poco compensando los servicios, un poco es todo eso. ¿Qué objetivos se marcaría la Diputación para este 2025? Bueno, los objetivos de la Diputación para 2025 y para todos los años creo que están muy bien definidos, ¿no? Somos una provincia que tenemos unas particularidades y esas particularidades nos hacen que el tener una baja una dispersión alta y una baja población, pues son servicios muy diferentes a los que pueden prestar otras diputaciones, ¿no? Entonces, el objetivo está muy claro: seguir manteniendo los servicios en los pueblos, seguir manteniendo la vida en los pueblos, seguir patrocinando y promoviendo todo el desarrollo cultural, todo el desarrollo de patrimonio, todo el desarrollo de infraestructuras, todo el desarrollo de servicios en todos nuestros pueblos. Y que todos nuestros vecinos tengan la posibilidad de, si se quieren quedar y plantean un modo de vida o un proyecto de vida en un pueblo, tengan las herramientas necesarias para poder desarrollar ese proyecto de vida en esa zona donde ellos quieran. Eso yo creo que es, a grandes rasgos, lo que la Diputación pretende, y para eso pues tenemos en marcha muchísimos proyectos que poco a poco pues nos vamos centrando en tocar todos estos aspectos en el territorio. Hablaba de seguir manteniendo la vida en los pueblos y conocíamos hace apenas unos días una noticia muy importante que nos ofrecía el presidente Mañueco, el presidente de la Junta de Castilla y León, como era esa inversión de 150 millones de euros en la construcción de 1000 viviendas en el ámbito rural, algo que se va a llevar a cabo también de la mano de las diputaciones. Si le parece, recogemos ese anuncio y hablamos del tema. Muy bien. Hemos firmado 2 protocolos con las 9 diputaciones provinciales. Esta es una ocasión muy importante porque apostamos por la vivienda en el mundo rural. Y lo hacemos tanto en el régimen de alquiler como en el régimen de compra, y muy especialmente para los jóvenes. Por un lado, en alquiler vamos a incorporar 88 viviendas nuevas en nuestros pueblos para alquiler social, dentro del programa Rehabitare, con un coste de 9 millones de euros. Y por otro lado, para venta, vamos a construir 1 millar de viviendas públicas en municipios en el mundo rural, en todas las provincias, con una bonificación, como decía el vídeo, de un 20% para los jóvenes. Son 1000 viviendas que vamos a construir de aquí al año 2030 de la mano de vosotros, las diputaciones provinciales. Pues este era el anuncio que hacía Alfonso Fernández Mañueco durante los últimos días de septiembre allí en Palencia, de la mano de las diputaciones. Agradecía también la labor a todas las diputaciones para poder estrechar sinergias y atender a un problema que vemos que hay que darle solución. Bueno, en el campo de la vivienda se está haciendo mucho. El otro día, es verdad que en Palencia era un fleco más de esta actividad que se lleva para promocionar la vivienda y para promocionar también
las oportunidades en el mundo rural. Ahora mismo, a día de hoy, con el compromiso que tenemos entre diputaciones, estábamos ahí en Palencia, las 9 diputaciones, los nuevos presidentes de las diputaciones, firmando ese convenio de colaboración para la financiación de estas viviendas, ¿no? Al final, bueno, pues la Junta va a poner un tanto por ciento, las diputaciones van a poner un tanto por ciento y el que compra la vivienda va a poner otro tanto. Nosotros vamos a entrar en el 10% de esa financiación. ¿Qué es lo importante de todo esto? Yo creo que lo más importante es decir que a día de hoy todo ayuntamiento que se dirija a nosotros y nos diga que tiene demanda de vivienda, se va a hacer esa vivienda. Simplemente hay que tener demanda de vivienda y vamos a entrar poniendo la cantidad, porque ahí se hablaba de una cantidad de los 100 millones de euros. Realmente, si hay más demanda, seguro que se va a hacer, habrá que meterlo lógicamente en presupuestos, habrá que meterlo en presupuestos sucesivos, pero se va a hacer esa vivienda. Y eso creo que es muy importante, el que en el mundo rural las personas que quieran quedarse a vivir en el mundo rural, a través de los ayuntamientos, que van a ser los que van a canalizar las peticiones, la Diputación, que va a ser quien la va a gestionar con la Junta de Castilla y León, pues tengan esa posibilidad. También hablaba porque firmamos 2 convenios, firmamos el de vivienda y firmamos el convenio de Revitare. El convenio de Revitare de alquiler social ya llevamos bastantes años, al principio lo hacía la Junta sola, posteriormente ha entrado la Diputación también en sufragar una parte del costo y nosotros ya tenemos aquí en la provincia de Soria bastantes viviendas en los municipios, hay otras que se van a ir construyendo y lo bueno de todo esto es que hay mucha demanda de estas viviendas. Yo te lo digo también como alcalde, que tengo viviendas de Revitare y tenemos mucha demanda, algunas en pueblos donde si no fuese este tipo de construcción sería complicado hacer. Estoy hablando de aquellas antiguas casas de los maestros, aquellas antiguas casas de los secretarios que se quedaron pues abandonadas y en desuso y que ahora con este programa Revitare se han vuelto a poner se han vuelto a rehabilitar, valga la redundancia, ¿no? Y se han vuelto a poner en valor, ¿no? Entonces, eso, ¿qué nos hace? Nos hace que lo que es todo el parque de viviendas de nueva creación se pueda aumentar de forma considerable. Y la participación entre administraciones, en este caso es fundamental, porque fíjate, a un usuario, a alguien que se quiera comprar una vivienda en el medio rural, sí, ya le estamos quitando una parte de financiación muy importante y que las viviendas salgan muy asequibles. Luego se van a hacer viviendas en alquiler y se van a hacer viviendas en propiedad. Y nos faltaría otra pata, ¿no? Que es lo que ahora ayer se pusieron aquí en Soria y que se van a hacer en algunas capitales. Bueno, las que se hicieron ayer no eran colaborativas, las que se dieron aquí, pero yo también abogo por ese tipo de vivienda, en esa vivienda colaborativa en las que nuestros jóvenes se puedan emancipar hasta una edad de 35 años. Con lo cual, bueno, la colaboración que tenemos en ese aspecto es muy importante y ya te digo, esperamos llegar a todos los pueblos de la provincia que tengan esa demanda y luego a los que no tienen esa demanda, que también les hay, que puedan entrar a través del programa Revitare en esas casas de propiedad municipal que se están arreglando para hacer uso de ellas y, como te digo, creo que prácticamente en todos los pueblos de la provincia o en todas las zonas de la provincia se ha hecho alguna y con un éxito tremendo. Hablaba de esas sinergias entre las administraciones que sin duda vemos que son importantes y fundamentales hemos visto también últimamente a lo largo de estas jornadas esas sinergias han salido a la luz con esa rueda de prensa en la que comunicaban su intención de ponerse manos a la obra con la residencia de Aspace, de hablar con las administraciones, de crear esas sinergias, de que se aumenten las partidas presupuestarias y de que finalmente sea una realidad. Bueno, en el tema de Aspace nosotros tenemos un convenio de 27.000 euros al año que lo llevamos varios años aportando, pero ahora lo que surgía era la necesidad de terminar el centro, ¿no? Y yo también hice un llamamiento porque no podemos andar poniendo
parches a un centro que sí o sí hay que acabarlo ya, ¿no? Y que además este año la Diputación había colaborado, además de esos 27.000 euros que digo, con otros 30.000 para la obra, y que yo pedía que al año que viene nosotros vamos a seguir manteniendo esa aportación o subirla a los 50.000 euros si fuese necesario, y pedía la implicación de otras administraciones, en este caso el Ayuntamiento de Soria, la Junta de Castilla y León, Ayuntamiento de Soria, porque el centro está en Soria, y Junta de Castilla y León, evidentemente, porque está dentro de la comunidad, ¿no? Y como eso podríamos hablar de muchísimos otros proyectos donde hace falta ese tipo de ayudas, ¿no? El andar solo una administración a veces no es bueno, y a veces no se consiguen los objetivos que pretendes, y yo creo que también a los vecinos les da igual, ¿no?, quien ponga la aportación. Lo que los usuarios y los vecinos quieren es que funcione, que esté terminado y que ese servicio esté aquí. Además, en el caso de Aspace, que como sabéis que es una promoción por parte de los propios padres, pues todavía creo que hay que valorarlo más, ¿no? El que sean los propios padres los que, viendo esa necesidad, se hayan lanzado, a veces jugándose también su propio patrimonio, porque tenían una necesidad a la cual ellos querían darle la mejor de las soluciones, y nosotros como administración, pues lógicamente tenemos que estar ahí. Llega el momento de hablar de una de las críticas que se han arrojado en los últimos días, en este caso por parte del Partido Socialista, y en lo que tiene que ver con ese anuncio de la compra de un camión de bomberos, de un vehículo de extinción de incendios para el ATI. Así que, si le parece, vemos directamente las declaraciones vertidas por el Partido Socialista para poder responder sobre ellas. Le hemos dado una vuelta más de tuerca a la gran gestión del señor Serrano con la compra de un camión de bomberos eléctrico por 1.023.000 euros, con una movilidad provincial, según dice el señor Serrano, para el ATI. Quiero recordar que en el ATI, a día de hoy, no hay parque de bomberos. No hay parque de bomberos. El ATI no es uno de los lugares donde debería haber un parque de bomberos, porque en la gestión de la provincia y en el plan sectorial no existe parque de bomberos en el ATI. Pues se ha comprado un vehículo eléctrico por 1.023.000 euros para el ATI. Si lo comparamos con el 1.300.000 euros que es la compra de los 3 parques, pues es demasiado caro. Y además, ¿por qué si faltan parques estamos priorizando en esto? ¿Que es importante tener los camiones de bomberos? Bien, pero también tenemos que direccionar en los parques de bomberos que faltan. ¿Por qué en el ATI? Bueno, yo oí estas declaraciones y de verdad que no las quise ni contestar, porque es tal el desconocimiento que lo primero que alguien que sale a dar una rueda de prensa debería de conocer de qué está hablando. Pero bueno, creo que le escribieron unas notas, las estaba leyendo y salió y lo contó, y ya con eso cumplió el expediente esa mañana. Lo primero, que nadie ha comprado un camión. Vamos a empezar por lo primero. Nadie ha comprado un camión. Es decir, nosotros pedimos una subvención y esa subvención venía implícita un camión. Dentro del 250.000 de movilidad venía un camión de bomberos. Con lo cual, ya empieza mal la explicación diciendo que hemos comprado un camión. Sí que es cierto que en ese camión, en esa subvención, una parte mínima, pero una parte la pagaba la Diputación. Eso es verdad, pero no hemos pagado el 1.000.000 que dice el señor portavoz del Partido Socialista, el señor Llorente. Sigue mala cosa cuando dice que lo hemos comprado para el ATI. No, es que no lo hemos comprado para el ATI. Pedimos una subvención que tiene que venir a la Diputación, no podía ir a ningún ayuntamiento, porque si pudiese ir a un ayuntamiento, le habíamos llevado a un ayuntamiento, y como iba a la Diputación, provisionalmente lo hemos dejado en el centro del ATI, pero que cualquier parque de bomberos, si fuese necesario, en ese momento saldría, porque no se le olvida al señor Llorente que estamos en el centro de la provincia y es mucho más fácil si ese camión de bomberos se tiene que desplazar a ayudar a los compañeros de la Ribera del Duero, del Moncayo o de Almazán. Es bastante fácil la explicación, ¿no? Entonces, no hemos comprado el camión, no está reservado para el ATI, no está en el ATI.
simplemente que circunstancialmente, por lo que he dicho, porque la justificación de la subvención lo que dice es que tiene que estar en un sitio que sea de la Diputación, con lo cual por eso se dejó allí y por la cercanía, por estar en el centro, porque lo podíamos haber llevado a Almazán, o lo podíamos haber llevado a San Esteban, o lo podíamos haber llevado a Olvega y no hubiese pasado absolutamente nada. Simplemente que ahora se ha decidido dejar ahí, porque además el señor Llorente también se le olvida, porque se fue a hacer unas fotos cuando a meternos prisa con los parques de bomberos que estábamos ejecutando en San Leonardo, pues podría ir a ver hoy que el parque está prácticamente terminado, podría ir a ver que está prácticamente terminado el de San Pedro Manrique y se está trabajando en el de Arcos de Jalón, que eran las 3 propuestas que nosotros pusimos. Entonces, en estos parques de bomberos no solamente hay que hacer la infraestructura, digo, por si va el señor Llorente, se hace una foto y ve que no está el camión, que habrá que llevar también medios. Entonces, tenemos que redistribuir todos los medios que tiene la Diputación y en ese momento el camión, un camión muy singular, porque es cierto que tiene una parte eléctrica, pero también tiene una parte de gasolina, porque imaginaros vosotros que el camión se quedase sin batería en mitad de un incendio, ¿no? Este camión se distribuirá donde tenga que ir en función de todos los medios de los que disponemos y que hay que dotar a esos parques. Con lo cual, ese día, bueno, pues no es de los días que más inspirado le he visto al señor Llorente, porque yo creo que habría que recordar que nosotros solicitamos hace ya en una subvención 14 millones de euros para cumplir el plan sectorial de bomberos, que de esos 14 millones de euros, pues se nos dio una cantidad y a día de hoy muy inferior de la que habíamos pedido, y a día de hoy llevamos ejecutados 4.299.000 para ser exactos. Es decir, que se están haciendo cosas y se está gastando dinero para intentar cumplir con las necesidades, no con el plan sectorial porque se echó para atrás por los sindicatos, pero con las necesidades que tiene esta provincia. Entonces, bueno, poco más. Ya digo que en aquel momento no quise ni contestarle porque no saber que esto viene de una subvención, decir que lo hemos comprado, parece que está vendiendo que hemos cogido dinero de la Diputación, hemos comprado un camión y nos lo hemos llevado al ATI, o sea, así de simple. Pues no, es que es todo al revés. Esto viene subvencionado con fondos europeos y en gran mayoría, viene un 75% subvencionado, la gran mayoría venía con fondos europeos. Y el resto lo único que hemos hecho es dejarlo ahí como explicado provisionalmente para ver cuando tengamos ya todo el resto de parques terminados. Ya te digo que hay 2 que están a punto ya de terminarse y tenerles que dotar. Aclarado queda entonces este tema, porque muchas veces desconocemos el funcionamiento de la recepción de estas subvenciones, así que ahí queda la explicación. Y hablábamos de críticas y hemos visto también un cruce de críticas durante las últimas jornadas con los miembros de Soria Ya, también con su no asistencia al Día de la Provincia. Se encontraban ellos en su revuelta de la España vaciada. Hablaba usted en el Día de la Provincia de que tenemos una provincia diversa y dispersa, una provincia que es compleja a la hora de dotar de servicios y que tiene muchas oportunidades a pesar de todo, pero por su parte el señor Ceña aseguraba que está vacía, que está vaciada, que él no ve esas oportunidades. Bueno, a ver, si es que en la política, en la discrepancia está el tema, ¿no? Cada uno tiene sus argumentos. Yo soy un convencido de que esta provincia tiene futuro. Y yo soy un convencido de que esta provincia tiene oportunidades. Y yo, que vivía fuera de esta provincia, decidí venirme a esta provincia por una sencilla razón, que es muy simple. Porque de todos los sitios donde he vivido, y he estado viviendo en varios sitios, creía que donde mejor se vivía, donde más calidad de vida tenía, era aquí. Por eso me vine. Eso no creo que se lo tenga que explicar al señor Ceña, pero si el señor Ceña quiere, se lo volveré a explicar. Entonces, a todos los sitios donde voy, yo hablo de mi percepción, no de la percepción del señor Ceña. El señor Ceña piensa que esto está abandonado, que esto está vaciado y no sé cuántas cosas. Bueno, pues yo pienso que hacen falta muchas cosas, que tenemos que seguir peleando por muchas cosas, que tenemos que seguir luchando por muchos servicios, y en eso estamos trabajando en nuestro día a día, pero pienso que la provincia de Soria tiene muchas oportunidades. Y no le voy a poner ejemplos al señor Ceña de las oportunidades que en los últimos años
se han desarrollado en esta provincia porque las debería de conocer. Me consta que alguna no la conoce, porque vino un día a decirme que a ver si poníamos multiservicios. Y yo le dije que íbamos ya por el número 30 de los que habíamos puesto, con lo cual, entonces me consta que alguna no las conoce y creo que el resto las valora de forma diferente a como las valoro yo. Espero que sí, que las conozca. Entonces, al final son dos sensaciones diferentes las que tenemos, ¿no? Y bueno, yo respeto las que tiene él, pero no me parece bien que cuando yo en el Día de la Provincia dije que era una provincia de oportunidades, él me diga que estoy diciendo tonterías. Bueno, pues a mí no me parece una tontería que yo hable bien de mi provincia, simplemente. Y allí donde vaya, mientras tenga la oportunidad, seguiré hablando bien de mi provincia, le coste o le moleste a quien le moleste. Entonces, no tengo que decir mucho más. Al año que viene volveremos a celebrar el Día de la Provincia, les volveremos a invitar, espero que este día puedan ir, pongan como prioridad a los pueblos de Soria frente a otras manifestaciones políticas al que ese día asistieron, y le volveré a decir allí, igual levanta la mano, pero yo volveré a decir que la provincia de Soria, desde mi punto de vista, es una provincia de oportunidades. Oportunidades que encontramos, por ejemplo, en esas 18 guarderías que se encuentran en nuestros pueblos. ¿En qué nivel están ahora mismo? ¿Tenemos niños en la provincia? Bueno, a ver, oportunidades las encontramos muchas. Las guarderías son servicios. Este año, por primera vez, la educación es gratuita de 0 a 3 años en toda la provincia. Es cierto que es un esfuerzo que hace, en este caso, la Junta de Castilla y León, que nosotros desde la Diputación también aportamos ayudas a los ayuntamientos, y que el pueblo que tiene ese servicio pues permite a la gente joven, sobre todo, pues el poder compatibilizar la vida laboral con la vida familiar, ¿no? Pero no nos tenemos que quedar solo en las guarderías. Yo podría hablar de las farmacias, podría hablar de toda esa ayuda que tenemos a las farmacias rurales, podría hablar de los multiservicios que te decía antes, podría hablar de la inversión que hacemos en carreteras, podría hablar de la inversión que hacemos en el servicio de basuras, podría hablar de la inversión que hacemos en el servicio de aguas, podría hablarte de la inversión que hacemos en servicios sociales, que se nos van 20 millones de euros del presupuesto de la Diputación en servicios sociales, que no tenemos ahora mismo lista de espera, que tenemos casi a 1000 usuarios en nuestros servicios sociales, que estamos manteniendo residencias. De eso podríamos hablar. Y eso es servicios, digo. Pero si estamos hablando de oportunidades, estaríamos hablando de desarrollo. Y podríamos hablar también de proyectos que se están llevando a cabo en esta provincia, que no les tiene por qué hacer siempre la parte política, que hay que generar las condiciones para que la empresa pública, los emprendedores, los empresarios desarrollen esa actividad, y que hoy día se está llevando a cabo, y que, insisto, si hay personas que no las conocen, pues más lo siento yo, pero se están llevando a cabo y podemos hablar aquí de ellas. También hay algunas con participación de la Diputación Provincial de Soria. Nosotros estamos trabajando en el ATI, estamos trabajando en proyectos de desarrollos turísticos, como el Parque de Nieve de Santa Inés o el circuito de Aguas Bravas, que poco a poco pues también van avanzando. Pero no todo tiene que entrar la Diputación. Es decir, hay muchas otras cosas que se están haciendo y que la Diputación lo que está creando es las condiciones para que así se puedan dar. Podría hablar de carreteras que hemos llevado a sitios donde están desarrollando proyectos empresariales muy importantes, y que la iniciativa empresarial, lógicamente, no te desarrolla la carretera. Ahí es donde tenemos que entrar las administraciones. Y de todo eso, el día que quiera el señor Ceña, pues nos sentamos y hablamos. Muy interesante el dato que nos ha dado en alguna ocasión, en alguna rueda de prensa, de la cantidad de kilómetros de carreteras, para que la gente en casa se haga una idea, que tiene la provincia de Soria, comparado con otras, incluso comunidades autónomas. Sí, bueno, a ver, es muy gráfico, ¿no? Lo primero había que entender un poco cómo se financian las diputaciones, que se financian por número de habitantes, ¿vale? Entonces, en Soria tenemos 90.000 habitantes, que es los que financian la diputación. Tenemos 10.000 kilómetros cuadrados de superficie. El País Vasco, las 3 provincias, tienen 7.300. Es decir, tienen bastante menos
que la provincia de Soria. Y el número de habitantes, pues ya no hablamos, porque todos los habitantes que están en esos 7.000 kilómetros, 7.300 kilómetros cuadrados, pues aquí en Soria, teniendo mucha más superficie, tenemos solamente, como sabéis, rondamos los 90.000. Y en carreteras tenemos 2.000 kilómetros de carreteras, que es una cantidad de kilómetros muy elevada que requieren un mantenimiento constante y requieren una inversión que nunca baja la Diputación de 5 millones de euros al año. Entonces, hacemos un esfuerzo muy importante en mantener nuestras carreteras, que me consta que están muy bien valoradas por todos los sorianos, porque allá donde vas te dicen que la red de carreteras provincial está muy bien conservada y está muy bien ejecutada. Y eso es, bueno, gracias a ese esfuerzo que tradicionalmente, no es que ahora sea algo extraordinario, pero que tradicionalmente lo ha venido haciendo esta Diputación. Veíamos, cambiando un poco de asunto, que se presentaba esta semana ese certamen de Pueblo Saludable en colaboración con el Colegio Oficial de Médicos de Soria, para promover esos hábitos que también tienen que estar en el mundo rural. Los hábitos saludables en los pueblos son más fáciles de desarrollar. Simplemente por vivir en un pueblo, ya es lo que te decía antes, no tienes una calidad de vida que en los grandes núcleos de población, en las grandes ciudades, es de entrada más complicado. Bien, nosotros en la Diputación tenemos diferentes premios, tenemos ese premio de turismo al pueblo más bonito, pero no teníamos nada que premiase los hábitos saludables. Y también es bueno ponerlos en valor, que a los ayuntamientos de alguna forma se nos motive, ¿no?, para que tengamos acciones encaminadas a mejorar la salud de nuestros vecinos, y que eso se vea reflejado. No quiere decir que al pueblo que se le dé el premio sea el único que haga esas actividades, pero que sí todos luchemos y a ver si tenemos suerte y presentamos muchos proyectos para que se valoren, porque eso va a incitar a que los ayuntamientos todos los años intenten mejorarse, ¿no? Y bueno, pues tengo que agradecer, lógicamente, al Colegio Oficial de Médicos de Soria, que fue los que nos trasladaron la idea. Nosotros enseguida fuimos receptivos, elaboramos unas bases, hemos estado trabajando en las bases, y también decir que va a ser el Colegio de Médicos quien va a fallar el premio, con lo cual la parte política aquí no vamos a intervenir, que también está muy bien decirlo, ¿no? Porque bueno, y otra cosa también muy importante, que se va a dar la puntuación, hay unos baremos y la puntuación se va a dar en factor inverso al número de vecinos. Es decir, cuantos menos vecinos tienes, en esos baremos de puntuación vas a estar más valorado, porque entendemos que los pueblos pequeños bueno, tienen menos recursos, tienen menos posibilidades, y por eso hay que hacerlo inversamente proporcional. Vale, tengo menos recursos, tengo menos vecinos, pero he hecho algo que para mí es muy importante. Claro, no lo puedo comparar a lo mejor con un pueblo de 5.000 o con un pueblo de 3.000 o con un pueblo de 1.000, que yo solo tengo a lo mejor 40 habitantes, pero en hacerlo de forma inversamente proporcional al número de vecinos, pues te da que también tengas posibilidades, ¿no? Si no, los pueblos pequeños no acudirían, dirían, ¿para qué voy yo aquí si ya por baremo es imposible llegar? Bueno, pues yo animo a todos los pueblos pequeños, grandes, a todos los habitantes que le pidan a su ayuntamiento que se presente, porque al final esto va a repercutir en la calidad de vida de todos los que vivimos en los pueblos. Que en mi ayuntamiento se vuelque en intentar, no ya en lograr, si ya lograr, yo creo que aquí lo importante es participar. En participar y en lograr que tengamos unas actividades dirigidas a mejorar nuestra calidad de vida es fundamental. Bueno, pues ahí queda ese llamamiento también para los pueblos más pequeños, para que se animen, porque están en igualdad de condiciones. Para cerrar la entrevista, Benito, me gustaría incidir en un tema que hemos comentado en alguna ocasión en alguna rueda de prensa, como es esa falta de trabajadores con la que ya como alcalde de Golmayo muchos ayuntamientos se encuentran. Bueno, a ver, falta de trabajadores, de peones estaríamos hablando, porque lo que contratamos los ayuntamientos son peones. Yo lo que dije en una rueda de prensa es que estábamos teniendo dificultades para cubrir esa mano de obra
de muchos ayuntamientos, que claro, hay que decir que es mano de obra temporal que viene durante unos meses. A lo mejor, si volvemos un poco a la conversación que teníamos, también esto supone que sabemos que se están desarrollando actividades empresariales en la provincia que requieren mucha mano de obra sin cualificar, y que cuando antes había estos trabajadores que recalaban en estas ofertas de los ayuntamientos, ahora están recalando en estos proyectos empresariales de que absorben una gran cantidad de mano de obra. Con lo cual, bueno, sabéis los datos del paro de Soria, que el paro de Soria prácticamente es un paro estructural, no tenemos un gran porcentaje de parados, y en los últimos años, lo que te digo, hay muchas zonas en las que se están desarrollando proyectos que absorben este tipo de mano de obra, ¿no? Podría venir gente de otros, claro, podríamos absorber mano de obra de otras zonas, ¿no? De otras provincias. Yo creo que Soria es la provincia del futuro. Podría dar muchas indicaciones de por qué lo creo, ¿no? El cambio climático nos está, dentro de las graves consecuencias que tiene, ¿no? Pero en Soria, en la provincia de Soria, nos está beneficiando en el desarrollo de actividades que hasta hace poco eran impensables, ¿no? Y eso hace también que nos esté atrayendo empresas, pero que nos tenga que atraer también mano de obra. Entonces, la pelea de las administraciones, de los ayuntamientos, de la Diputación, de la Junta de Castilla y León es generar esas viviendas, generar esas oportunidades para el que venga pueda construir aquí su proyecto de vida, ¿no? Y bueno, pues vemos como los alcaldes a principio de año miramos mucho los censos, si hemos subido, si hemos bajado, cómo va, ¿no? Pues bueno, yo que miro mucho los censos, veo que hay pueblos que han revertido la tendencia, veo que hay pueblos que han frenado la caída, y bueno, pues yo siempre he sido muy optimista, ¿no? Y siempre lo traslado, que creo que esa tendencia que hemos tenido durante muchos años a la despoblación, pues la vamos a revertir, y la vamos a revertir porque en Soria hay mucho futuro. Y hay otra cosa que también me apena mucho, cuando veo que hay proyectos que han estado aquí latentes, que han estado dormidos, que ha tenido que venir alguien de fuera para decirnos: oye, mirad qué potencial tenéis aquí, que lo ha empezado a explotar, y nos hemos dado cuenta de que realmente teníamos un potencial tremendo y que no lo habíamos explotado. Y de esos casos también tenemos unos cuantos. Entonces, bueno, pues yo creo que entre los que vienen de fuera, los que estamos aquí, entre todos, tenemos que tirar de este carro para que realmente Soria tenga ese futuro que estoy convencido que todos queremos. Que a lo mejor la forma de verlo es diferente, pero que todos queremos que nuestra tierra progrese y el sitio donde vivimos progrese, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros en la Diputación hemos captado 19 millones de euros de fondos europeos para proyectos estratégicos a desarrollar en toda la provincia. Hay algunos que les molesta que el foco se ponga en algunos sitios, o te intentan, veía ahí al señor Llorente como que se centraba mucho en el ATI, pues el ATI es un gran proyecto que es una réplica de algo que se ha hecho en Teruel, que en Teruel llevan 28 años de adelanto con respecto a Soria, pero que en Soria, que estamos dando los primeros pasos, que estamos despegando, que es cierto que tenemos trabas administrativas, que las tenemos que ir venciendo, todo esto es cierto, pero que no se puede salir a hablar más de un proyecto en el que, en el caso del ATI, es el mayor proyecto que se ha desarrollado aquí en Soria y uno de los proyectos que más futuro tiene. Y lo digo porque las empresas con las que hemos hablado, empresas que también en alguna rueda de prensa han dado datos, ¿no? Nosotros teníamos aquí una empresa china, pues que se ha ido a Aragón porque aquí no teníamos y estos iban a hacer, pues, coches, autotaxis, vamos, como coches voladores, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que era y cualquiera puede ver que esta empresa, pues se ha ido allí, ¿no? Y la teníamos aquí apalabrada. Bueno, pues esto va para adelante y van dando. Sí que es cierto que estos grandes, yo siempre he dicho que esto es como un transatlántico. Un transatlántico lo pones en marcha, es muy difícil de virar,
pero es muy difícil de parar. Entonces, aquí tenemos una obra que está empezando, que se está lanzando, que llevamos años, que hubiésemos todos deseado que no hubiésemos tenido los problemas que hemos tenido, ni algunas consideraciones que sobre la marcha se han ido sumando, pero que poco a poco esto va a ser una realidad, y que la Junta de Castilla y León tiene comprometidos esos 6 millones de euros para hacer la pista en cuanto tengamos el documento de AESA, y que más tarde o más temprano AESA nos dará el documento. Estamos ya acabando la fase 3 para empezar esa fase 4, que es la de construcción de la pista, ¿no? Y así podría hablar de otros grandes proyectos que se están haciendo en Soria, que algunos son competencia nuestra y otros no son competencia nuestra, ¿no? Pero que al final todo hace esa suma para que vayamos avanzando, y que no tenemos que dejar ninguna zona de la provincia sin desarrollar y sin ver qué se está haciendo en aquella zona. Yo le invitaría al señor Llorente a que nos dé las gracias de alguna forma, o que no es que tampoco hace falta que dé las gracias, está mal dicho, simplemente a que nosotros llevamos un cartel de la Diputación a su pueblo y se lo eché en cara, lo mandó a una imprenta, lo pagó con dinero de su ayuntamiento solo por quitar el logo de la Diputación. Esto es surrealista, esto solo ocurre con algunos de estos que dan estas ruedas de prensa tan extrañas, ¿no? Es que, bueno, pues nosotros nos pidieron ayuda para el desafío Urbión, y la Junta y la Diputación Provincial de Soria puso 100.000 euros de nuestro bolsillo para que se pudiese desarrollar y desarrollar ese instrumento fantástico que han creado ahí en Covaleda, que se llama Desafío Urbión, y que es un elemento de promoción y de desarrollo. Empezó siendo comarcal y se ha hecho provincial, ¿no? Y ahí tenemos que estar más sumando que no poniendo chinitas en el camino. Entonces yo soy de los que suman, y quiero estar sumando, y mientras esté aquí, pues seguiré sumando, y el día que me vaya, pues donde esté, procuraré seguir sumando para mi provincia, en estos proyectos, que no hemos hablado aquí de proyectos de la Diputación. Cuando quieras vuelvo un día y te hablo de todos los proyectos con esos 19 millones de euros que hemos puesto en marcha, y que poco a poco, con sus problemas, con sus desarrollo, ¿no? Porque poco a poco vamos poniendo en marcha absolutamente en todo lado. Pues queda pendiente esa entrevista, Benito, que además 19 millones de euros dan para muchos proyectos, y sabemos que tenéis muchos en marcha, así que estaremos encantados de que vuelvan y que nos lo cuenten. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Benito. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, y a vuestra disposición cuando queráis. A todos ustedes hacemos una breve pausa de publicidad, pero no se vayan, porque enseguida continuamos aquí en el análisis. Como han visto en el análisis de hoy, los efectos del huracán Kirk han llegado a la península, dejando también una intensa tormenta política. Cruces de acusaciones que no hacen más que amplificar el "y tú más" al que ya estamos acostumbrados. Pero me gustaría hacerles un llamamiento a que todos ustedes, que están al otro lado de la pantalla, no piensen que estos son temas políticos que no les afectan. La política les toca de lleno, aunque no lo crean, hasta en lo más nimio, antes o después. Una decisión, una ley que hoy se aprueba, que parece no tener absolutamente nada que ver con nosotros, se puede transformar en un dardo que hiere de muerte, o en una flecha de Cupido que hiera de amor. Decía el famoso actor francés Yves Montand que aunque no te ocupes de la política, ella se ocupará de ti. Manténganse informados, desarrollen un espíritu crítico, cuestionen todo. Por ejemplo, no sean del Real Madrid, del Barcelona, del Atleti o del Numancia. Estén. Y con esto me refiero a que un día se puede estar del Madrid, del Barcelona, del Atleti o del Numancia, pero otro día quizá no, porque no se comparten sus decisiones o su forma de jugar.
aunque uno siga manteniendo los afectos hacia el mismo equipo, porque eso no tiene nada que ver. Pero permítanse dudar, permítanse experimentar, cambiar de opinión, aprender y formarse. Todos lo hacemos cada día. Permítanse estar y no tanto ser. No todo es tan cuadriculado, cuestiónense todo. Volvamos a ser niños que preguntemos todos los porqués de un mundo cuya complejidad se acrecienta cada día. El mundo se hace más difícil y nosotros, de manera inversamente proporcional, más simples. Y el simplismo está bien, pero no cuando es sinónimo de apatía y dejadez. Y volviendo al tema, ¿usted sigue pensando que la política no le afecta? Hasta el próximo programa.